¿Sí? ¿Habla él? ¿Sí? Oh, te olvidaste. 3 meses. No. Va. O sea, hace 3 meses. Sí, 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 ya sé. No, no es. ¿Cómo puede haber un turno para un dentista que es el peor dolor de todo? Acá. No, no. 3 meses. Estamos entrando, no saliendo. Sí, sí. Bien. Una pregunta para hacer un cambio. ¿Acá? Ahí doy la vuelta. Sí. Bueno, al instalarlo no cortó y empezó a perder. Acá. ¿Acá? Pero que fue compra web, ¿no? Sí, sí, sí. Saca la vueltita. Ah, ¿de los muchachos de acá? Ah, bueno, bueno. ¿Llevas? Hola, ¿qué tal? ¿Están para retirar? No, para hacer un cambio. A ver. ¿Compraron por la web? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, el termo fue instalado como corresponde a reglamento, no cortó y empezó a perder agua. El tema es que los termos, una vez que ya están instalados, tenés que verlo con la garantía del termo. Está bien, lo que pasa es que en una época, cuando fallaba un termo dentro de las 72 horas, o no recuerdo el lapso de tiempo, se venía y se cambiaba en el lugar. No, ahora verdaderamente- es con la garantía, porque como también depende de la instalación, que pierda o no pierda agua. No, por eso no se- depende de la no instalación. se- Yo instalo termos, no es por chapear, pero instalo termos hace 30 años. Sí, Son dos flexibles, uno que entra, otro que sale. claro. Esto prendió, levantó la temperatura correspondiente, no cortó y empezó a perder. Sí. Es una falla de fábrica. Bueno, nosotros hacemos los cambios cuando una vez que ya están instalados ya se manda la garantía. Los cambiamos por modelo cuando están cerrados si no es el que necesitaban. Sí, vos haces un cambio si no es de la conformidad del cliente, o sea, no por falla. No por falla. En el caso Y de los ¿sabés qué termos pasa? Que es es un así. termo que no sale 2 pesos. Sí. ¿Y qué hago? Se lo instalo de vuelta para que vayan, vean que anda mal y En realidad ya me pagó la instalación, la desinstalación, ahora me tiene que pagar una instalación más. Claro, No está bien. En realidad no se desinstala y se llama el técnico de la garantía. Se
El tema es que no puedes tener el termo ahí perdiendo hasta que llegue el técnico de la garantía tampoco. Sí, pero es así como hacen el procedimiento. No sé. Decime cuáles son tus posibilidades para ayudarnos a resolver, porque no lo tengo que ir a instalar de vuelta y Quería dejar. cambiarlo por otra marca, O sea, él a raíz de este problema quiere salir de esto y hacer una remodelación y sí. comprar otro un poco mejor, porque el Cotermo la verdad no es bueno. Sí. Bueno, pero en ¿Cómo puedo realidad no aceptamos, no me aceptan el cambio en ese caso. Una vez que ya está instalado, no lo podemos aceptar nosotros al termo. Yo te entiendo, lo que no me termina de gustar y de cerrar, porque es fácil venderle a alguien un problema y que se arregle. Claro. Porque va a ir el técnico de la garantía y yo soy gasista matriculado y le va a decir, no, pero mira, acá no tenés la ventilación, entonces la garantía no se hace cargo. Y no es así, porque tiene que salir con un control de fábrica funcionando bien el termotanque, porque si no es fácil siempre lavarse la mano. No sé si me explico. Sí. Sé que no es tu culpa. No, Pero porque del nosotros no cliente, sabemos de pero del termo, cliente, entonces pero del no cliente podemos- menos y mía menos. Entonces, Pero el técnico de la garantía sí lo va a saber. el técnico de la garantía va a venir y va a objetar 1.000.000 de cosas porque lo manda a la empresa para que encuentre esas cosas. Pero están vendiendo porquería. Ese es el tema. De 10 que venden, 5 fallan. Porque yo conozco que son termos reciclados. Bueno, pero eso lo va a determinar el técnico de la garantía. Que no es parcial. Nosotros no podemos. Claro, pero no es un técnico parcial. Es como mi opinión que estoy dando yo a favor del cliente. Claro. Él va a ir y va a dar su opinión a favor de la empresa. Pero bueno. Bueno, entonces eso es lo único que podemos hacer. O sea, me tengo que llevar un termo que compró el cliente que no le sirvió para nada y colgarlo de vuelta y que venga. Tiene que llamar al técnico de la garantía y se los puede cambiar por uno nuevo, depende de la falla que tenga. ¿Te va a dar uno nuevo o te van a arreglar? Sí, pero también la idea del cliente es salir de esto, Claro. que es una porquería, y poner uno marca Sherman. Y si le dan uno nuevo o le reparan este mismo, que ya está mal, porque él compró algo nuevo, no algo reparado. Nosotros no reparamos. No, No. hablo de la empresa. Sí. Si la empresa dice, bueno, sí, yo me lo llevo y te lo traigo reparado. ¿Por qué reparado? Si el cliente compró algo nuevo. No sé qué te van a decir. Eso ya se va a encargar ellos. No, está bien. Está bien. Entonces, está bueno que pongan, una vez que se lo llevan de acá para afuera. Está puesto en Ah. la política de cambio de la empresa. Bueno, la verdad que no ando bien de la vista y no, capaz que no lo leí. No sé. Ya no te voy a decir más nada porque ya tenemos que hablar en otro término y vos no tenés la culpa, mi cliente menos y yo que te puedo.